Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a sustentar uno de los proyectos denominado Sistema de Ventas en Python, de la asignatura Programación para Ingeniería Electrónica, con la asesoría del docente, magíster ingeniero Alba Alarcón Jorge Luis. Somos el grupo Streamlabs de la Universidad Privada Antenor Orrego, de la Facultad de Ingeniería Electrónica, de la cual consiste de 4 estudiantes, de la cual tenemos entre ellos a Javier Santiago Luciano Campos, a Jesús Daniel Córdoba Travesaño, César Francisco Flores Ávila, Luis Ángel Rodolfo Oliva Castro. El índice, la introducción, sistema de ventas en Python, la línea de tiempo, cronograma y evolución del proyecto, presentación final del proyecto, codificación y compilación y entre conclusiones. Nuestro programa de sistema de ventas consiste en el diseño y gestión de una base de datos para poder administrar los distintos tipos de registros que se almacenen basándonos en una interfaz gráfica que interactúe con el usuario. Asimismo, se implementa un acceso al sistema mediante un inicio de sesión de tal manera que el usuario tenga acceso tanto al inventario como también a los registros y características de los productos como también de los clientes. Nuestros objetivos son aprender a utilizar la sintaxis de Python, a implementar un sistema de ventas eficaz y completo, a diseñar una interfaz moderna y de fácil acceso al usuario, y por último, verificar errores de actualización del programa. Nuestra línea de tiempo consiste en dos, en cronograma y evolución del proyecto. Cronograma. En la semana 9, lluvia de ideas. En la semana 10 tenemos la lluvia de ideas, planificación. En la semana 11, planificación, definir componentes y funcionamiento, diseño básico o elaboración. En la semana 12 tenemos el diseño básico o elaboración, pruebas iniciales, reparación y mejoras. En la semana 13 tenemos reparación y mejoras, pruebas finales. En la semana 14, las pruebas finales, el informe. Y por último, en la semana 15, la presentación. Mi nombre es Oliva Castro Luis Ángel, seré quien continúe con la exposición. Bien, empezaremos con la elaboración de la primera ventana, que vendría a ser la ventana de acceso al sistema. Respecto al desarrollo de esta ventana, iniciamos creando una clase llamada main window, derivada de la clase frame, dentro de la cual nosotros definimos a nuestro constructor. Posteriormente con init, posteriormente nosotros llamaremos a nuestro constructor con super. Luego asignaremos algunas características para la creación de nuestra ventana, como una imagen, la ubicaremos dentro de nuestra ventana. Dentro de nuestra clase también creamos un objeto llamado BigFont, que justamente nos va a permitir modificar el tipo de letra o fuente que vamos a utilizar para los siguientes elementos, como las etiquetas o label. Asimismo, dentro de nuestra ventana, nosotros empezamos creando las diferentes etiquetas para el acceso al sistema. Tenemos, por ejemplo, a los labels o etiquetas usuario y password, a los cuales le asignamos un color de fondo, un foreground. Utilizamos el tipo de fuente que habíamos creado en la parte superior. Le damos una ubicación respecto al margen X y Y dentro de nuestra ventana. También le damos un ancho y una altura. Por otro lado, también creamos dos botones. El primero será el botón de registro y el segundo será el botón de iniciar sesión, a los cuales les damos un tipo de relieve, un color de fondo, un foreground. Le damos una ubicación dentro de nuestra ventana, un ancho y una altura, y le damos funcionalidad a cada uno de los botones. Para el primer botón, con el parámetro command, llamaremos a una función llamada registro de usuario, que es justamente la que nos va a permitir acceder a una ventana secundaria en donde van a ir ciertos parámetros que se le van a solicitar al usuario para que pueda realizar un registro exitoso y posteriormente pueda tener un acceso al sistema. Por otro lado está el botón login, denominado iniciar sesión, que recibe los mismos parámetros que en el primer botón, como en el tipo de relieve, color de fondo,
el foreground, el tipo de fuente. Y este botón le damos una funcionalidad que justamente lo que hará es mandarnos a la ventana de nuestra base de datos, que justamente es donde empezaremos con ahí, con la creación de, de tablas como clientes, productos que nos van a permitir ingresar ciertas características o valores para almacenar dentro de nuestra base de datos. Posteriormente, respecto a los botones, le damos una ubicación. De la misma manera, en el caso del último botón, le damos una ubicación, un ancho y una altura. En este caso tenemos a la ventana secundaria que habíamos mencionado anteriormente, que es la ventana de registro de usuario. Para el desarrollo de esta, de la misma manera que la anterior, iniciamos creando una clase, en este caso denominada ventana registro, derivada de la clase TopLevel. Definimos a nuestro constructor, la llamamos a nuestro constructor, le damos ciertas características a nuestra ventana como un título, un tamaño. También le asignamos una imagen de fondo, ubicándola respecto a X y Y dentro de nuestra ventana. Asimismo, le damos una pequeña configuración de que esta no pueda ser reajustada respecto al tamaño. Para ello le pasamos los parámetros tanto de ancho como altura, asignándole mediante un false. Asimismo, como en el caso anterior, utilizamos creamos un objeto, el cual, de la misma manera que se ha mencionado antes, nos va a servir para poder cambiar el tipo de letra o el tamaño de letra que se va a utilizar respecto a los labels o a los valores que se ingresen dentro de las cajas de texto. De la misma manera, creamos ciertas etiquetas que va a permitir eh, recopilar cierta información por parte del usuario. Por ejemplo, tenemos tanto al label nombre, al label apellidos, DNI, email, new password, que vendría a ser el label contraseña. También tenemos al label confirmar contraseña. Y tenemos también eh, para cada uno sus cajas de texto, ¿no? Asimismo tenemos, eh, asignamos dos botones, que está el botón volver y está el botón enviar. Para el caso del primer botón, le damos cierto tipo de relieve, color de fondo, un foreground. También le damos una ubicación dentro de nuestra ventana, le damos un ancho y una altura. De la misma manera para el otro botón, que es el botón enviar. Y le damos una funcionalidad para ambos botones. En el caso del botón volver, le damos la función de que al momento de ser accionado, podamos retornar a la ventana principal, que es el de acceso al sistema, ¿no? Y al momento de ejecutar el botón enviar, lo que será simplemente será realizar un registro exitoso enviando todos los valores obtenidos por parte del usuario para que posteriormente éste pueda acceder con su nuevo usuario y contraseña a nuestro sistema de ventas. Por otro lado, ya aquí tenemos más a fondo lo que es la ventana principal de nuestro sistema de ventas. Dentro de esta ventana es el primer paso que damos nosotros para poder tener acceso a todas las características que engloba nuestro proyecto, como también al registro de clientes o de productos, entre otros. Dentro de nuestra ventana principal hemos creado una barra de menú, la cual va a constar de algunos comandos. Por ejemplo, está desde archivo, clientes, ventas y consultas. Y para cada una de estos comandos u opciones van a tener otras secundarias, como en el caso del primero, nuevo salir. En el caso de clientes, explorar clientes, que es la que nos va a permitir acceder a nuestra tabla de clientes, que es en donde vamos a realizar el registro de cada cliente. También tenemos en el caso de ventas. Y en caso de consultas, en donde realizaremos algunas consultas de las ventas realizadas por fecha o simplemente el stock de los artículos con los que se cuentan.
para el desarrollo de la barra de menú dentro de nuestro código en el lenguaje Python. Lo que hacemos es iniciar creando una clase denominada ventana 1, de la misma manera que en la elaboración de las otras clases. Creamos un constructor, llamamos al constructor, le damos un título a nuestra ventana, le damos un cierto tamaño, le damos algunas características como una imagen de fondo. Y aquí es justamente donde nosotros iniciamos llamando a una función o a un método denominado barra menú. Y este método barra menú lo que va a hacer simplemente es crear una barra de menú. En este caso empezaremos creando la barra de menú de archivos, dentro de la cual se van a crear los comandos como nuevo y salir. Para el comando salir, lo que va a realizar este comando simplemente es que al momento de ser ejecutado, ¿no? O al momento que sea accionado, eh, nos va a permitir pues finalizar con el programa o no, y esto lo hará a través del command, al cual se le da eh, todas las características del método salir, que justamente es a quien se le llama, ¿no? Posteriormente agregamos nuestro menú de archivos a nuestra barra de menú principal, y de la misma manera va a ser para el caso de los clientes, para la barra de menú de clientes, conjunto con sus comandos, para la barra de menú de ventas, con sus comandos ventas y clientes, como habíamos mencionado, para la barra de menú de consultas, y al último lo que hacemos es indicar que una vez que la barra de menú ya creada, indicamos que esta aparezca dentro de nuestra ventana. Como habíamos mencionado, en el caso de la barra de menú archivo, dentro de sus comandos estaba el comando salir, que se le había dado una funcionalidad que este llamaba a otro método llamado salir, que es el que estamos viendo en pantalla, y este método, dentro de este método, simplemente lo que va a suceder es que va a aparecer una caja de mensaje o un message box con una interrogante que simplemente será ¿quieres salir de la aplicación?, la cual va a ser evaluada, y cuando se seleccione sí, simplemente salimos o finalizamos el programa. Sea todo lo contrario, se permanecerá en él. Como podemos observar, ahí está el método, la interfaz gráfica de nuestro método creado. Ahí está la interrogante y las dos opciones, true o false. Por otro lado, dentro de nuestra barra de menú habíamos mencionado al menú de clientes, dentro del cual estaba el comando de explorador de clientes, que justamente lo que nos va a permitir es acceder a esta tabla de registro de clientes. Para el desarrollo de esta tabla, creamos nuevamente una clase, le damos un nombre a esta clase, en este caso es bd-clientes. Declaramos nuevamente como las anteriores casos un constructor, la llamamos con un super, le damos un título a nuestra ventana, le damos eh, un ancho, una altura a nuestra ventana. Posteriormente llamamos a un método createWidget. Dentro de este método createWidget, lo que va a suceder es que vamos a crear a todos nuestros labels, a todas nuestras cajas de texto y a nuestra tabla, como podemos observar. Como habíamos mencionado, una vez que llamamos a nuestro método createWidget, dentro de él, lo que va a suceder es que primero vamos a crear un marco, un frame 1. Le vamos a dar un color de fondo, lo vamos a ubicar dentro de nuestra ventana, le vamos a dar un ancho, le vamos a dar una altura, le vamos a dar a otras características, vamos a agregar como una imagen. Posteriormente, dentro de este frame o marco 1, comenzamos a crear nuestros widgets,
que vendrían a ser nuestros botones, son 3 botones, que es el botón de nuevo, botón modificar, el botón eliminar, que serán, estos 3 controles serán la parte de, estos 3 botones serán la parte de control. A cada uno de ellos le damos un texto correspondiente, le damos un color de fondo, le damos un foreground, lo ubicamos dentro de nuestro frame 1 de nuestra ventana, le damos un ancho, le damos una altura y le damos funcionalidad a cada botón. Si bien se presiona el primer botón nuevo, eh, llamará al método nuevo, F nuevo. Si presionamos el botón modificar, llamará al método la función F modificar y así también será para el caso de eliminar. Luego, posteriormente, creamos otro marco o otro frame que tendrá ciertas características similares a la anterior, como un color de fondo, una posición dentro de la ventana, un ancho, una altura. Y dentro de este frame crearemos nuestros labels o nuestras etiquetas, le daremos un nombre a cada una de ellas, le daremos un color y una posición dentro de este frame 2. Por ejemplo, en el caso del label 1, este será nuestra etiqueta de nombres. También tendremos la de apellidos, la de dirección, la de teléfono, la de DNI, la de email, que van a ser justamente los labels que nos va a permitir recopilar cierta información por parte del usuario. Y cada una de ellas tendrá pues sus cajas de texto respectivas, ¿no? Ubicadas también o posicionadas también dentro de nuestra ventana. Por otro lado, tenemos nuestra tabla, que en este caso le hemos denominado nuestra tabla de clientes. Empezamos creando nuestra tabla, le hemos dado en este caso el nombre grid. Dentro de ella comenzamos nosotros pasándole ciertos parámetros que nos van a permitir crear nuestras columnas. Así tenemos desde la columna 1 hasta la columna 6, sin contar la predeterminada. Luego, posteriormente, a cada una de estas columnas le damos un ancho. También le damos una ubicación. En este caso sería center. Luego, posteriormente, comenzamos a definir los encabezados para cada una de nuestras columnas, empezando desde la primera hasta la última, como por ejemplo nombres, apellidos, dirección, teléfono, DNI, email. Y por último, le daremos una ubicación respectiva de nuestra tabla respecto a los márgenes X y Y, le daremos un ancho y una altura. Y por último, una vez elaborada nuestra tabla de clientes, lo que haremos es conectarla con nuestra base de datos utilizando MySQL a través de la interfaz gráfica de SAM. Para esto también creamos aparte una clase llamada conexión. Es muy importante tener en cuenta que debemos importar las librerías respecto a nuestra, al PIMC y al PMISQL, dentro de la cual, dentro de nuestra clase, empezamos creando nuestro constructor, que en donde vamos a, es en donde vamos a dar la conexión con nuestra base de datos. Luego tenemos el método str, dentro del cual vamos a llamar a la función consulta clientes, la cual va a seleccionar todos los campos insertados en nuestra tabla de clientes. De la misma manera tenemos a los métodos buscar clientes, a los métodos inserta clientes y al método elimina clientes y modifica clientes, que son métodos que nos van a permitir realizar ciertos cambios o modificaciones a nuestro programa. Bien, para finalizar daremos una pequeña demostración de cómo se ha desarrollado nuestro programa.
Bien, como podemos observar, aquí se inicia el software, nuestro programa. Ingresamos ya con un usuario y una clave ya registrada. Como podemos observar, ingresamos a nuestro sistema. Posteriormente, como ejemplo, ingresaremos a la barra de menú, al comando explorador de clientes. Y como podemos observar aquí, ya tenemos elaborada nuestra tabla de clientes, la cual nos va a permitir hacer los registros correspondientes. Accedemos a la parte de control, al botón de nuevo, y podemos ingresar un nuevo cliente o realizar un nuevo registro de un nuevo cliente. Por ejemplo, ponemos un nombre cualquiera, los apellidos, una dirección. Para abreviar podemos poner, no sé, Trujillo, un teléfono, un número NI, y por último un correo electrónico. Le damos en guardar. Nos sale una ventana que nos permite observar que el registro ha sido exitoso. Posteriormente actualizamos nuestra tabla y podemos observar que efectivamente se ha realizado exitosamente un registro. Podemos también eliminar. Como podemos observar, se ha eliminado. O simplemente hacer algunas modificaciones. Y todo esto lo hacemos bien accediendo directamente desde aquí, o simplemente podemos acceder de nuestra base de datos a través de esta interfaz gráfica. Como podemos observar, aquí tenemos ya nuestra tabla creada. Ya podemos observar también que está nuestro primer registro que habíamos realizado, y también tenemos la opción de poder modificar desde aquí. Bien, esto sería todo. Muchísimas gracias.